Europa diría que la situación de España a ese respecto es no de las mejores. Pensemos en el caso de España, que es dramático: bajos salarios y a poco que empiezas a cobrar un sablazo que termina con un tipo marginal máximo cercano o por encima, según la autonomía, del 50%. España era el país 30 para hacer negocios del mundo, pero era el país 97 para iniciar un negocio, ¿no? O sea, el entorno cultural, regulatorio, financiero nos colocaba como el país 97, creo que de 160 países. ¿Qué soluciones hay al final de todo esto? Y lo digo porque también en España, en concreto, está fugándose mucho talento y se fuga tanto a Estados Unidos como a otros incluso países de la Unión Europea. Creo que estamos desaprovechando una oportunidad bestial. O sea, creo que a igualdad de condiciones este país le pasa por encima a cualquier otro. Sí que es verdad que emprender no es fácil, empezando ya por la persona que decide emprender. Una de las dificultades que tenemos, y es verdad que sí, la regulación es un punto importante, pero eso que comentábamos antes, ¿no? El tema de los incentivos para las empresas para contratación, incentivos para los trabajadores para quedarse aquí. ¿Quién me puede aportar España mejor que Alemania? Es impresionante la ceguera que tenemos desde aquí. ¿Qué tal? Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Encantados de recibiros en este nuevo capítulo de estos videopodcasts que estamos haciendo y con, hoy un enfoque diferente a lo que teníamos, pero que creo que es muy instructivo y muy interesante para toda la audiencia y ver en el punto en el que estamos aquí en España, ¿no? Sobre todo lo vamos a enfocar desde el emprendimiento, qué situaciones hay, cómo está la economía vinculada a emprender aquí en España, por qué se está fugando tanto talento, ¿no? Fuera, qué es lo que tenemos y cuáles pueden ser también las soluciones desde el punto de vista económico y favoreciendo ese emprendimiento. Así que hoy es un honor recibir por primera vez aquí en el canal a Antonio Espinosa de los Monteros, que es fundador de múltiples empresas, ¿no? Y Liux es como la más puntera ahora, según también he visto en LinkedIn. Ana Cejudo también, co-founder en Founders y co-founder también y fundadora de muchas otras empresas. Y Juan Ramón Rayo, que es habitual del canal, doctor en economía. Creo que no hace falta presentación a la audiencia habitual por aquí, pero para los nuevos, pues un perfil, ¿no? De referencia, ¿no? Dentro del mundo de la economía. Así que bienvenidos los tres y encantado, y seguro que encontramos puntos interesantes en la charla de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, encantado. Simplemente deciros, antes de arrancar con todo, que si os gusta este tipo de contenido, las charlas que hago habitualmente por aquí, los análisis también que hago personales, pues que dejéis vuestro like, que dejéis vuestro comentario, qué os parece todo lo que vamos comentando y, por supuesto, suscribíos al canal, los que no lo conocíais y los que lo conocéis pero no estabais suscritos. Así vamos haciendo la comunidad cada vez más grande. Partiendo de la base, quería empezar por, al final, cómo veis la situación económica ahora vinculado al emprendimiento. Si quieres, empezamos contigo, Juan, para que hagas un poco la foto de cómo está ahora mismo la situación de la economía en España y vinculado a las trabas que hay a emprender y cómo nos encontramos, ¿no? ¿Cuál es la radiografía exacta? Hace unos meses se publicó el famoso informe Draghi, donde yo creo que hacía una radiografía bastante exacta y a la vez pesimista de la situación en el conjunto de Europa. Y dentro de Europa diría que la situación de España a ese respecto es no de las mejores, digámoslo así. Básicamente, lo que venía a decir Draghi es que la hiperregulación estaba asfixiando la capacidad de desarrollo de nuevas compañías dentro del viejo continente, que sí, se podían crear startups, pero estas no eran capaces de escalar y convertirse en grandes empresas precisamente porque muchas de las áreas de actividad estaban vetadas o los costes de ese crecimiento eran desorbitados. Eso, unido a un infradesarrollo tradicional en Europa del mercado de capitales fuera del sistema bancario, pues dificulta mucho que una buena idea se convierte en un proyecto empresarial incipiente, luego vaya creciendo y se termine convirtiendo en una gran empresa. Con lo cual, lo que señalaba Draghi es que esas ideas iniciales que tomaban forma, sí, en startups iniciadas en Europa, se terminaban trasladando a otras partes del mundo, normalmente Estados Unidos, que era donde captaban el capital, crecían, se desarrollaban y contribuían, y esto es muy importante, a incrementar la productividad del país. Y claro, aquí al final pues hay también una serie de refuerzos positivos en el caso de Estados Unidos y negativos en el caso de Europa. Si todo el ecosistema de innovación se genera o se va generando en Estados Unidos, si la productividad va aumentando allí, si los mayores salarios se van pagando allí, si las mayores oportunidades para captar capital y para ampliar capital están en Estados Unidos, porque es donde el mercado de capitales es más vibrante, pues crearlo desde cero y retener talento y capacidad de emprendimiento en Europa se va complicando por economías de aglomeración, si lo queremos decir así. Si además en Europa tenemos un Estado gigantesco que lo poco que hacemos, ya digo, o lo regula
regula o lo parasita, pues tienes una combinación inquietante que en gran medida explica por qué Europa se ha quedado atrás y se está quedando cada vez más atrás en los últimos 20 años. Antonio y Ana, ¿vosotros percibís esto que dice Juan de que nos estamos quedando atrás un poco, todas estas trabas? Vosotros como emprendedores, ¿estáis viendo todos estos obstáculos y sobre todo con ese horizonte un poco inquietante que no sabemos pues si vamos a seguir igual o qué? ¿Cómo lo veis vosotros? Me da igual quien quiera arrancarse. Yo pienso que al final cualquier sitio tiene siempre sus pros y sus contras, ¿no? Tiene sus cosas buenas que te ayudan a emprender y habrá otras cosas, ya sea cultura, ya sea la economía, la política, la regulación, que te van a poner ciertos obstáculos, ¿no? Sí que es verdad que emprender no es fácil, empezando ya por la persona que decide emprender. No todo el mundo tiene la capacidad de recursos, de tiempo o la actitud o las ganas de emprender, de aceptar esos riesgos y aceptar la posibilidad de fracasar, cosa que ya es quizás la primera barrera o el primer obstáculo a la hora de emprender, ¿no? Y luego cuando arrancas un proyecto, vas contratando a equipo, porque al final al principio entre tú y quizás tus socios vas intentando hacer todo, pero llega un momento donde ya las manos no dan de sí, necesitas a más gente. Es complejo el crecimiento en un contexto donde, bueno, pues la economía, como ahora ha comentado Juan Ramón, no está en el mejor estado, donde los salarios aquí en España son poco competitivos, es difícil atraer talento comparado con sueldos que puede haber en otros países en Europa y sobre todo un gran obstáculo es el tema de la financiación, ¿no? Cuando tú quieres levantar inversión en España o incluso dentro del conjunto europeo, la capacidad de inversión que tienen los fondos no tiene nada que ver con lo que puedes encontrar en Estados Unidos. Y al mismo tiempo, si quieres levantar fondos de Estados Unidos, hay unos trámites que tienes que realizar, muchos te piden que te registres la compañía allí, que transfieras el IP allí. Entonces, claro, hay una serie de obstáculos que limitan que las empresas que nacen aquí en España y también en Europa puedan crecer al ritmo o a la escala que puedan crecer otras compañías que están pues, en entornos que fomentan mucho más este emprendimiento. Y dentro de Europa también hay países que tienen pues, unas políticas fiscales o unos incentivos o una normativa que facilita más que en España el tema de emprender. Antonio, tu visión un poco con esto. Para mí esa visión es clarísima, ¿no? Quizás hay dos factores. Uno es un factor más que tiene que ver con regulación y con acceso a financiación, que ahí concuerdo por completo y además creo que están interrelacionados, o sea, las dificultades que hay para encontrar financiación en Europa creo que tienen que ver con el marco regulatorio, cuando hay menos incentivo para que haya inversión y para que se invierta en riesgo, porque yo creo que en Europa no solo es que haya menos inversión total, es que hay mucha menos inversión en fases iniciales en las que el riesgo es mayor, pero ese es el capital riesgo, ¿no? O sea, también el retorno potencial es mucho mayor. No hay un mercado de capital riesgo suficientemente bien incentivado y tampoco hay escala de inversión para este tipo de empresas, con lo cual significa que las empresas en otros entornos económicos en fases muy anteriores son capaces de financiarse bien, toman la delantera, ganan a las empresas europeas en sus fases iniciales de desarrollo, se establecen en el mercado, se comen el mercado y luego llegan a Europa ya como empresas consolidadas contra las que las startups europeas no pueden competir y eso nos está pasando constantemente. Pero luego además creo que hay otro factor que es un tema de gestión de riesgo y es más cultural, ¿no? En España, en Europa en general tenemos una aversión al riesgo muy alta, esto está medido en distintos indicadores y en España en concreto la aversión al riesgo es muy alta, ¿no? Tenemos una mentalidad muy conservadora y preferimos a veces, por decirlo así, malo conocido que bueno por conocer, ¿no? Esto yo la verdad es que lo llevo sufriendo pues desde que empecé con mi primer proyecto de emprendimiento hace 10 años y a veces me he preguntado, joder, ¿esto es una percepción mía personal subjetiva o esto es algo que perciben otros y que se puede medir y que se puede? Y bueno, pues la verdad es que te pones a rascar y ves pues tipo Ranking Doing Business del Banco Mundial, que es un ranking que se dejó de hacer hace 4 años, pero que en aquel momento tenía una evolución de varios años y era un análisis muy interesante. España era el país 30 para hacer negocios del mundo, pero era el país 97 para iniciar un negocio, ¿no? O sea, el entorno cultural, regulatorio, financiero nos colocaba como el país 97, creo que de 160 países. O sea, estábamos a la cola del mundo en el ecosistema para poder lanzarte a un proyecto de este tipo. Y me parece un drama, sinceramente, porque si no tenemos innovación hoy, mañana no habrá empresas punteras en el mundo que sean capaces de generar valor, de generar empleos y de mejorar las condiciones de vida de la gente. Esto último que estáis comentando es muy interesante y también lo recogía el informe Draghi, ¿no? El informe Draghi decía, a ver, es que no se trata solo de que ahora nos tengamos que poner al mismo ritmo de inversión en innovación que Estados Unidos o que China para mantener su ritmo de crecimiento. Es que tenemos un déficit acumulado durante 20 años de gasto en inversión, digamos, de alto valor añadido, tecnológica, que si no se repara no vamos a poder mantenerles el ritmo. Y ahí es donde llegaba a esas cifras que han copado la prensa de que Europa necesita movilizar una inversión de 800.000 millones de euros en tecnología durante los próximos años para recuperar el terreno perdido frente a Estados Unidos y China durante las últimas 2 décadas. 800.000 millones que la mayor parte de la prensa, pues de alguna manera adscribió a inversión pública, pero que el informe Draghi no dice que tengan que ser de inversión pública. De hecho, solo estima que entre el 20 y el 30%, a mi juicio innecesario, pero bueno, es otro debate, pero entre el 20 y el 30% deba ser inversión pública. El resto, el mismo Draghi, político socialdemócrata tradicional, considera que ha de venir del mercado, pero claro, para que venga
venga del mercado, hay que arreglar muchas otras cosas. No te van a llegar 500.000 millones de euros en inversión durante los próximos años si no arreglas los problemas de base, de partida, entre muchos otros, no son solo estos, pero estos desde luego son sangrantes, que estábamos apuntando hace un momento. Oye, hablabais de acceso a la financiación, que me parece bastante interesante, como Juan está comentando el informe Draghi, dentro del mismo también se habló de la posibilidad de unificar los mercados de capitales, pues como tiene Estados Unidos a través del New York Stock Exchange o también del Nasdaq, etcétera, y poder pues centralizar, ¿no?, parte de esos capitales necesarios para financiarse. No sé, Ana, si ves esta parte interesante o si hay que hacer otras cosas previas a todo esto, ¿no? Porque al final somos diferentes países con diferentes situaciones fiscales. No sé si lo verías una propuesta interesante como para solucionar esa parte del acceso a la financiación versus Estados Unidos, que están muy avanzados, ¿no? Yo no soy experta en economía ni en políticas fiscales, así que tampoco puedo opinar mucho sobre esto, pero sí que es verdad que hay ayudas que tiene el gobierno para potenciar lo que decía antes Antonio, ¿no? Que haya más capacidad de financiación en estas fases iniciales de los proyectos. Entonces, esto es algo que hay que potenciar, ya sea con ayudas públicas o ya sea con otros métodos que faciliten atraer a estos fondos que quieran invertir. Aparte de esto, el tema de los mercados no entro porque no soy experta en eso. Vale, Antonio, con respecto a esta cuestión que lanzaba. Bueno, yo creo que esto es un tema de incentivos, ¿no? Y hay que pensar que, sobre todo en los entornos de startups, no compites en un mercado local, no compites en un mercado nacional, no compites ni siquiera en un mercado europeo, estás compitiendo en un mercado internacional. Lo estamos viendo en cualquier sector tecnológico un poco desarrollado, en un mundo globalizado. Si se abre un mercado, si se abre un tipo de tecnología, o eres capaz de desarrollarla y de hacerlo mejor y de tener más inversión para ser el mejor en tu categoría, o vendrá alguien de fuera y te comerá el mercado. Y entonces creo que somos capaces de incentivar la inversión en startups en esas fases. Y creo que las políticas fiscales son clave aquí. O sea, una de las razones por las que los fondos de inversión son pequeños y tienen mucha más aversión al riesgo en España es porque su retorno es mucho más bajo y les cuesta mucho más ganar cada euro que ganan, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que eso es fundamental. Y eso va a cambiar también un poco la percepción de aversión al riesgo que hay. Si tú tienes potenciales retornos mejores cuando inviertes en riesgo, pues tu aversión al riesgo será menor. Con lo cual yo creo que tenemos que empezar ya a darnos cuenta de una vez de que no estamos compitiendo ni entre comunidades autónomas ni entre administración. O sea, esto es una competición internacional que es muy sana porque nos mejora a todos y hace que el benchmark y tu visión de lo que se puede hacer mejor esté mucho más alta y te ayuda a mejorar a ti, nos ayuda a mejorar a todos como sociedad. Pero si en el punto de partida vamos con el freno echado en comparación con una startup que arranca en Shanghái o en San Francisco, pues al final la de Shanghái o la de San Francisco vendrán a España mucho más desarrolladas, mucho mejor financiadas y se quedarán con el mercado potencial que tenían las startups locales. Sí, yo sobre esta cuestión, no es solo que también, por supuesto, la fiscalidad que recae sobre las empresas, sino también la fiscalidad que recae sobre las personas físicas, porque no perdamos de vista que al final las empresas son el vehículo a través del cual los equipos de trabajo humano, el capital humano inserto en las personas, pues está innovando y está haciendo progresar o desplazando las fronteras del conocimiento y convirtiendo eso en productos útiles para los ciudadanos. Eso significa que si tú tienes un esquema fiscal tremendamente gravoso, ya no solo con o contra las empresas, sino también contra las personas físicas, va a ser muy complicado atraer talento. Ahí tenemos diversa evidencia empírica que vincula pues, los incrementos de los tipos marginales del IRPF con una caída del impulso innovador, del número de patentes dentro de los países. ¿Por qué? Pues porque los países con una fiscalidad más alta les va a ser muy complicado atraer y retener a los investigadores, por ejemplo, top en un determinado campo, más que nada porque, pensemos en el caso de España, que es dramático, bajos salarios y a poco que empiezas a cobrar un sablazo que termina con un tipo marginal máximo cercano o por encima, según la autonomía, del 50%. Entonces, claro, mal pagado y sableado a impuestos, pues, hombre, España tiene otras ventajas. Desde luego se vive muy bien, climáticamente se está muy a gusto, la cultura, la comida, pero desde luego si quieres hacer cajas, si quieres construir un patrimonio y si quieres trabajar con otras personas que tienen una perspectiva similar a la tuya, pues el sitio para hacerlo no es España. Y eso pues nos va dejando atrás y cuanto más atrás nos quedemos, más difícil es reengancharnos.
Antes de seguir, quiero es un drama recordar... porque Sí. ahí, Héctor, solo por comentar, creo que estamos desaprovechando una oportunidad bestial. O sea, creo que a igualdad de condiciones este país le pasa por encima a cualquier otro. O sea, yo noto que la gente, al menos en el entorno europeo, la gente está deseando venir a vivir a España, deseando venir a trabajar a España por la cultura, por el clima, por la gastronomía, por el buen rollo, por muchas cosas, ¿no? Entonces, si estamos en igualdad de condiciones en otros factores, es que la peña muere por venir a trabajar aquí. Y estamos desaprovechando una oportunidad bestial, porque yo en los últimos años y sobre todo meses lo que veo es que especialmente en entornos como la inteligencia artificial, la gente directamente es que ni se plantea arrancar un proyecto aquí. O sea, yo tengo varios amigos que se han ido, pero se han ido literal, o sea, que se han ido a vivir fuera, a San Francisco, y eso está pasando, o sea, es tangible. Y de esto nos puede hablar mucho más conservadora. Pero dicho esto, hablabas de la inteligencia artificial, Antonio, y Ana, que lo conoce muy bien el sector, está bastante dentro y lo palpa bien. ¿Es cierto esto que dice de que hay bastante, digamos, pudor, ¿no?, a apostar por la inteligencia artificial y como muchas trabas burocráticas, barreras, etcétera, regulación previa antes de lanzar algo? No sé cómo lo percibes desde dentro, ¿no? Y todo esto, porque además te reías y justamente porque lo conoces bien. Sí, claro, nosotros en Founders enseñamos, formamos en inteligencia artificial y además también la creamos y la utilizamos en nuestra plataforma online, ¿no? Entonces, claro, tengo el punto de vista desde cómo tenemos que educar al punto de vista de creadores de inteligencia artificial. Entonces, el tema de la regulación es realmente algo necesario, pero que al mismo tiempo frena la velocidad de innovación o la capacidad de adopción de tecnologías que quizás sí que tienen disponibles, por ejemplo, en Estados Unidos, pero sí que es verdad que es relevante y es necesaria, ¿no? Nosotros cuando hablamos del uso de cualquier tecnología, en especial de la inteligencia artificial, todos sabemos el potencial que tiene y tenemos que ser conscientes del impacto y los riesgos que conlleva un uso irresponsable, ¿no?, de esa tecnología. Entonces, es como cuando tú compras un coche y esperas pues que el coche te venga con todos los elementos de seguridad, ¿no?, el cinturón, el airbag y demás, porque das por sentado que el fabricante se ocupe de ello. Es su responsabilidad que el producto cumpla con la normativa, ¿no? Pero luego tú como usuario tienes que saber conducir, tienes que saber que tienes que ponerte el cinturón, si no sirve de nada. Entonces, lo mismo con la inteligencia artificial, ¿no? Tenemos que saber qué es, cómo funciona, para qué es útil y cómo tenemos que utilizarla de una manera correcta, ¿no?, para no incumplir la ley a nivel, por ejemplo, de protección de datos o guardar la información o qué pasa con la información que yo comparto, dónde se queda. Es decir, hay que tener un poco de conocimiento de causa de lo que estamos utilizando, ¿no? Entonces, sí que es verdad que cualquier proyecto tecnológico suele ya ser una barrera a la hora de emprender, porque hay otros sitios que tienen quizás más acceso a tecnología, quizás también a menor coste. Entonces, bueno, siempre habrá unas barreras que te van a dificultar el poder crear alguna cosa desde aquí. Pero luego también pienso que a veces idealizamos mucho el mundo Silicon Valley, pensando que es ir allí y se te abren las puertas a todo. Y no, al final también es un entorno que es extremadamente competitivo a nivel de las empresas que hay, a nivel del talento que hay, de los recursos. Es decir, todos decimos, no, es que en Silicon Valley es más fácil. Bueno, quizás es verdad que a nivel de trámites, burocracia, puede haber una ruta más simple con menos obstáculos, pero eso no significa que emprender desde allí sea más fácil que aquí. Sí, no sé si, Antonio, ¿quieres añadir algo con esto o Juan, con lo que decía Ana? ¿No queréis? Bueno, pues... no, sí. No, o sea, a ver, si queremos, podemos hablar de... No, os preguntaba si queréis añadir algo con respecto a lo que decía, que me parecía muy interesante. Sí, a ver. Sí. Bueno, Antonio, adelante. Dale, Juan. No, a ver, la inteligencia artificial está claro que es uno de esos sectores tecnológicos punteros, probablemente el sector o el producto más importante que va a tener que desarrollar la humanidad en toda su historia. Algunos dicen que es la última invención que harán los seres humanos, porque a partir de ese momento ya las siguientes ya las hará la inteligencia artificial. Y bueno, hay un debate importante o interesante sobre quién va de alguna manera a tener acceso a ese control o a esa capacidad de uso de la inteligencia artificial, ¿no? Si va a estar en manos de unas pocas compañías que la van a desarrollar de manera centralizada y por tanto van a utilizarla y a venderla, a comercializarla con un monopolio de facto, o si en cambio esta inteligencia artificial o el acceso a la inteligencia artificial podrá llegar a descentralizarse y por tanto a estar presente en prácticamente cualquier dispositivo y sin ningún tipo de empuje monopolístico. Si fuéramos hacia el primer modelo,
sea, es una cuestión que no está resuelta, pero si fuéramos hacia el primer modelo, desde luego las perspectivas para Europa serían terroríficas, porque si algo está claro es que en Europa y en España no se va a desarrollar el modelo pionero de inteligencia artificial. Si vamos hacia el segundo modelo, y desde luego con lo que vimos hace unos días de DeepSeek, parece que el segundo modelo cobra fuerza, pues si bien no estaremos en la vanguardia del desarrollo de la inteligencia artificial previsiblemente, aunque también DeepSeek de alguna manera abarata o facilita la posibilidad de esos desarrollos, sí que podríamos como importar esa tecnología y poder utilizarla internamente en multitud de aplicaciones muy, muy diversas fuera de la propia industria de desarrollo de la IA. El problema sigue siendo la regulación. Es decir, que aunque tecnológicamente bajo el segundo modelo, bajo el segundo paraguas, eso fuera factible, los reguladores nos permitirán hacerlo o no. Y hoy por hoy me temo que de facto no lo permite. Sí, Antonio, querías comentar también algo con esta temática de inteligencia artificial, que además está, como decía Juan, muy, muy de moda en los últimos días con DeepSeek, etcétera, esta guerra entre Estados Unidos y China por el dominio, ¿no?, de abaratar costes de la IA. No sé, en fin, ¿cómo lo ves? Sí, no, creo que hay una cosa que ha dicho Ana que tiene razón, que es que en los grandes polos de emprendimiento donde el entorno es mucho más proclive, hay mucha más competencia, efectivamente. Eso es una realidad. Pero sí creo que los buenos proyectos tienen mucha más capacidad de desarrollo. Y también un poco a lo que decía Juan Ramón, eso lo estamos viendo nosotros en un sector que tiene que ver con inteligencia artificial, pero que tiene que ver también con automoción, que es donde trabajamos nosotros, que es la conducción autónoma, ¿no?, que es uno de los grandes vectores de disrupción de muchas industrias actualmente. Y es impresionante la ceguera que tenemos desde aquí, ¿no?, porque pensamos que seguimos un poco anclados pensando que en Europa somos lo máximo, somos la cuna de la civilización y que aquí pasa todo lo importante. Y la realidad es que te vas a Shenzhen, China, o te vas a San Francisco y hay bastantes vehículos autónomos ya por las calles, y llega un europeo y se queda alucinado como si, pues no lo sé, como si hubiera visto un extraterrestre, ¿no? Entonces eso yo creo que es un ejemplo de cómo la regulación está matando uno de los vectores de desarrollo de una industria, además, en la que Europa se juega muchísimo. O sea, el porcentaje del PIB europeo dependiente de la movilidad y de la automoción en concreto es un disparate. No sé si está casi en el 15% en todos los servicios auxiliares y demás. Y es una industria que cuando sales de aquí y vas a ver lo que están haciendo en otros sitios, te da por pensar que vienen años muy duros, ¿no?, para Europa en esta industria, como supongo que en tantas otras. Me interesa un poco ver, porque estamos hablando de la problemática que ya yo creo que es bastante clara, y comentamos la regulación, ¿no?, como uno de los principales obstáculos que en la Unión Europea pues hay que sortear. Pero ¿qué soluciones hay al final de todo esto? Y lo digo porque también en España, en concreto, está fugándose mucho talento, y se fuga tanto a Estados Unidos como a otros incluso países de la Unión Europea. Aquí en España pues es bastante común que nativos digitales o se vayan a Andorra o se vayan a Portugal o a otros países del marco europeo. No sé si se puede hacer algo para evitar esto, o vamos a ir a más. No sé si podemos ver alguna luz al final del túnel, o cómo lo percibís vosotros, ¿no?, que al final sois emprendedores desde hace mucho tiempo. No sé, Ana, si quieres comenzar con esta parte. Sí, pienso que es un reto que tenemos al final todas las empresas aquí en España, ¿no? Es decir, es fácil acceder a un talento inicial, pero muchas veces este se va fuera porque prefiere o ve que tiene más oportunidades de crecimiento tanto a nivel profesional como a nivel económico en otros países donde los salarios son mucho mayores. Entonces, el reto también es que estas personas luego vuelvan a casa, ¿no?, y luego puedan aportar aquí y no se queden fuera. Entonces, esto es una de las dificultades que tenemos, y es verdad que sí, la regulación es un punto importante, pero eso que comentábamos antes, ¿no?, el tema de los incentivos para las empresas para contratación, incentivos para los trabajadores para quedarse aquí. Es decir, ¿quién me puede aportar España mejor que Alemania, por ejemplo, ¿no? Y hablo a todos los niveles profesionales. Hay mucha gente joven que acaba la universidad y se va a trabajar en Islandia durante 6 meses de verano, hacen caja ahí trabajando en el sector turismo, que es de lo que vive Islandia principalmente, y luego tienen suficiente dinero comparado con los salarios de España para poder ya no trabajar, irse a viajar y disfrutar 6 meses viajando por otros países, ¿no? Teniendo estas posibilidades, yo también entiendo que la gente
en un momento vital en el que estés, quieras hacer esto antes que asentarte aquí y buscar una cosa mucho más fija y estable. Entonces, bueno, es complicado, la verdad. No sé qué piensa Antonio con esto. Pues sí, Antonio. Sí, es complicado porque tienes un conflicto, ¿no? O sea, tienes un conflicto de decir, oye, pues yo estoy aquí, estoy en mi casa, me encanta mi país, me encanta mi gente, me encanta mi comunidad, me encantan mis amigos, me encanta donde vivo, me encanta mi cultura. Pero si realmente te planteas un proyecto de emprendimiento y quieres hacer algo, joder, con un cierto impacto y un cierto la cantidad de trabas que tienes te pone en esa tensión, ¿no? En la que es un drama tener que elegir, ¿no? Tampoco creo que haya que tirarse de los pelos. O sea, por suerte seguimos estando en un país en el que las cosas más o menos funcionan bien. Hay muchos otros países en los que las cosas son mucho peores pero sí que es una pena. Yo lo veo como una oportunidad perdida, bestial. Creo que estamos perdiendo una gran oportunidad en este momento en el que el boom de los nativos, de los nómadas digitales no lo estamos aprovechando. Lo que sí creo, yo soy optimista porque estamos en Europa y creo que en Europa ahora mismo hay gente que ya está empezando a hablar de estas cosas, a levantar la voz de alarma y lo está haciendo con mucho fundamento y bueno, pues creo que España irá detrás, ¿no? de este tipo de planteamientos si llegan a triunfar. Si tuviéramos que hacerlo nosotros con nuestra mentalidad, igual nos costaría más, pero bueno, estar dentro de Europa me parece que es una suerte en este caso. Juan, para ti, con esto, ahora añades con respecto a lo que comentaban, pero me sirve para ligar un poco con el concepto de desde España ¿es suficiente cambiar la legislación para favorecer el emprendimiento o el marco europeo tiene que reaccionar en concreto, la legislación europea? Es decir, tiene que ir todo engrasado, ¿no? Sin duda tiene que ir todo engrasado, local, autonómico, estatal y comunitario, ¿no? A ver, yo creo que hay algunas señales que invitan al optimismo. Como decía Antonio, el hecho de que algunas élites europeas ya estén diciendo, oye, tenemos un problema con la sobreregulación, el informe Draghi al final es eso, pues significa que se toma cierta conciencia sobre ese problema y ese es el paso inicial para tratar de solucionarlo. Y además también están habiendo pues vientos desregulatorios al otro lado del Atlántico. Los empezó Javier Milei en Argentina y también tenemos el caso del Departamento de Eficiencia Gubernamental de Trump, presidido por Elon Musk. Entonces, inevitablemente, este tipo de enfoques, de políticas, de mensajes y de prácticas, pues tienen que terminar permeando de alguna manera en Europa, máxime si parece que hay una cierta receptividad en que permeen, y eso pues podría ser el inicio de un proceso de desregulación que tanto necesitamos. Ahora bien, junto con el mensaje optimista, también un cierto mensaje pesimista. Desregular es muy complicado. Es muy complicado porque la maraña legislativa es de tal calibre que o tienes a gente muy conocedora de cada uno de los campos que han de ser desregulados y que además no tiene conflictos de intereses en las distintas propuestas de desregulación que se plantean, o al final es muy fácil que al regulador o que el regulador se quede quieto porque es incapaz de abarcar toda la inmensidad de su tarea, o que ese regulador se intente mover pero termine siendo capturado por los intereses de los regulados. Porque claro, el regulador en principio no entiende lo que hay que hacer exactamente para desregular un sector o cuál sería el mejor marco regulatorio más desbrozado de un sector. Entonces tiene que hablar con la gente de ese sector. Y hay un problema de información asimétrica, pero claro, la gente de ese sector y de otros sectores le van a contar su película, lo que a ellos les interesa. Y en ocasiones lo que a ellos les interesa está muy bien, pero en otras lo que a ellos les interesa es poner trabas a la competencia. Esto en las grandes empresas frente a las pequeñas incipientes se ve con mucha claridad. Entonces, a menos que tengas una persona o un equipo más que una persona, ¿no? Un equipo de personas con mucho conocimiento sectorial, con una voluntad muy clara y muy decidida de empujar hacia la desregulación, venciendo además todas las trabas que los lobbies que se han acomodado al statu quo imponen, creo que es complicado. Y a mí el modelo del Departamento de Eficiencia Gubernamental o incluso más del Ministerio de Desregulación de Javier Milei con Federico Sturzenegger a la cabeza, que es un economista y un académico muy bien formado y que además lleva años
no es algo que tampoco se puede hacer de la noche a la mañana. Lleva literalmente años estudiando todas y cada una de las normas argentinas, analizándolas y pensando, antes de que ganara Milei o tuviera perspectiva de ganar, pensando en cómo se podrían simplificar y qué beneficios tendría esa simplificación. A menos que tengas algo así, y se puede llegar a tener, pero no es fácil, desde luego, de entrada tenerlo, poner un poco de orden, de concierto, de coherencia y de podadora o de motosierra en toda esa maraña de regulatoria es complicado. Antonio y Ana, para vosotros el hecho de que al otro lado del Atlántico hayan aparecido estas tendencias, ¿no?, que igual favorecen a eso, a desregular y a simplificar, como decía Juan Ramón, pues todos estos procedimientos, puede hacer que nos pongamos aquí las pilas y que podamos transitar un poco esa idea de que ya pues la primera potencia del mundo se va a poner en esa dinámica y está en ello, ¿no?, con Elon Musk a la cabeza. ¿Eso para vosotros es positivo desde el punto de vista de que aquí en Europa cargaremos las baterías? Antonio, si quieres. Bueno, Ana, sí, que te habías arrancado. No, nada. Dale, Ana. Sí, no, brevemente. Y pienso que al final esto nos pone presión, ¿no? Es decir, si allí van avanzando, nosotros tampoco queremos ser los rezagados. Entonces, eso hace que al final tengamos que ponernos las pilas e intentar, bueno, seguir el ritmo y la velocidad que llevan allí. Es verdad, es lo que decimos todo el rato, ¿no? El tema de la regulación es importante. Yo agradezco que haya regulación en Europa, por ejemplo, en el sector de los alimentos. Menos mal que tenemos una regulación mucho más estricta en Europa que en Estados Unidos, porque la comida que allí se filtran un montón de cosas que no tendrían que filtrarse. Entonces, bueno, siempre lo vemos desde el punto de vista negativo, nos frena, pero tiene su razón de ser toda esta regulación. Entonces, bueno, sí que es verdad que si en el otro lado se van haciendo políticas, incentivos y demás que fomenten y ayuden a que el crecimiento sea mucho más rápido, esto va a poner mucha presión aquí en hacer lo posible o hacer los cambios o normativas que sean necesarias, pero hacerlas de una manera que sean ágiles y entendiendo también que hay que estar en constante evolución y constante adaptación, porque lo que había hace 2 meses ya no es lo que había hace un mes y no es lo que hay hoy. Entonces, bueno, hay que ser flexibles también con esto. Sí, Antonio. Sí, totalmente. Yo veo que esto va a ser una presión y además una presión creciente, porque en la medida en la que los cambios normativos, si son positivos, dinamicen otros mercados y otras economías, Europa va a ir sufriéndolo cada vez más, ¿no? Creo que el problema ya lo decía Juan Ramón. ¿Tenemos realmente la capacidad de hacer cambios a la velocidad y con la profundidad y sin el conflicto de interés que se requiere? Yo creo que ahora mismo la arquitectura burocrática no lo permite en Europa. Creo que todo esto funciona por incentivos, y los incentivos ahora mismo del sistema van en contra de esto, con lo cual el cambio que se requiere es muy profundo. Veremos, ojalá que sí. Pero es que fíjate, mismamente en España, y vosotros lo sabéis, ¿no? Pero bueno, yo que soy autónomo hace tiempo, pues ya sabes lo que es ser autónomo aquí versus serlo en otra parte del mundo, ¿no? Y pues que tienes encima muchas cosas. Pero ya al montar una empresa, es que hay una serie de trámites y trabas y que se tarda un montón de tiempo. Y otros países, incluso el marco europeo, que todo esto no existe o es mucho más ágil. Entonces no sé si debemos agilizar esto porque realmente se puede hacer. Es voluntad democrática y voluntad de que se quiera cambiar esto. Entonces, ¿veis vosotros eso como una parte de solución de agilizar todos estos trámites? Efectivamente, pues de regular muchas cosas seguramente favorezca, pero no solo eso, ¿no? Hay algunas otras cosas. No sé, Juan, si quieres te pregunto a ti primero de si esto pues se puede hacer y puede mejorar, ¿no?, la dinámica. A ver, aquí, si me permitís, bueno, lo he hecho en toda la charla porque yo no tengo el conocimiento tan práctico, tan aplicado que tenéis vosotros sobre el terreno empresarial y de innovación, pero si me permitís ponerme quizá un poco más académico, hablar un poco más de teoría económica, creo que es útil distinguir entre lo que podríamos llamar instituciones formales e instituciones informales. Las instituciones formales se refieren a las reglas de juego, al marco legal, institucional, codificado que hay en una economía. Y ahí entraría pues todo aquello de lo que hemos hablado, la desregulación, la rebaja de impuestos, es decir, crear esa infraestructura jurídica dentro de la cual operar. Pero desde luego, para que la actividad económica se desarrolle y para que la innovación emerja y se transforme en mejoras continuadas en la productividad, no solo necesitamos instituciones formales. Si no las tenemos, no va a funcionar, pero eso es una condición necesaria, no suficiente.
también necesitamos instituciones informales. Y esas instituciones informales es un término en economía más vago o indefinido, pero bueno, hacen referencia a la cultura, a la praxis, a las tradiciones, a los valores, a las perspectivas individuales y sociales dentro de una sociedad. Y ahí creo que era antes Antonio quien lo mencionaba. Pues claro, hace falta una cultura de mayor emprendimiento, de mayor asunción de riesgos dentro de nuestro país, pero claro, uno puede decir, ¿y por qué no está? ¿Es que los españoles somos genéticamente más adversos al riesgo que otros países? No, probablemente haya una realimentación, en este caso negativa, entre un marco institucional formal que lo que potencia es no te muevas y no arriesgues demasiado, que te lo vamos a dar todo hecho, o además si te mueves y arriesgas demasiado te vamos a penalizar fiscalmente, y luego las prácticas que se van de alguna manera sedimentando en sociedad y que se van replicando porque todos nos fijamos en todos emulamos a todos, y si todo el mundo se comporta más o menos igual, siempre puede haber un loco suelto que sea el pionero que se pare, pero en general tendemos a generar ese clima cultural compartido. Y por tanto, con esto lo que quiero decir es que el primer paso, desde luego, es cambiar el marco institucional formal, pero eso, ni siquiera eso garantizará que tengamos mucho ímpetu innovador hasta que ese marco institucional formal más abierto, más libre, más compatible con el dinamismo empresarial, termine generando endógenamente cambios en la propia cultura de emprendimiento y de asunción de riesgos de España y, por tanto, se desarrollen esas prácticas que sí están en otras economías que han tenido desde antes instituciones formales bastante superiores. Sí, yo creo que este es un tema, el de... Dale, sí, Antonio. Perdón. Dale, sí. No, iba a decir que este tema de la retroalimentación entre el entorno normativo y la cultura es clave, ¿no? Yo el otro día empecé a buscar algunos datos de por qué esto que sale tanto, ¿no? De que los jóvenes cada vez quieren ser más empleados del sector público, quieren ser más funcionarios, ¿no? Eso justo iba a decir, sí. Y me puse a buscar datos que son datos que hay que coger con pinzas. En la publicación que hice en LinkedIn además lo dije, pero sí que te dan un orden de magnitud, ¿no? De hacia dónde van las cosas y ves cosas como que el salario medio en el sector público en España es un 25% mayor que en el sector privado, cosa que no es ni buena ni mala, porque igual el tipo de función que hace es otra, con lo cual está justificado. Pero luego empiezas a ver que en el sector público se trabaja un 8% menos de horas, que la remuneración por hora en el sector público, por lo tanto, es un 36% mayor, cosa que todavía no tiene por qué ser nada grave, porque, oye, igual son trabajos de mayor valor añadido, pero es que si te metes a ver las productividades, te das cuenta de que en el sector público la productividad euro-hora es un 24% inferior, y eso significa que si combinas esas dos cuestiones, es decir, la productividad con la remuneración por hora, te sale que la remuneración por hora en relación a la productividad, o sea, que lo que te pagan por lo que produces, es un 80% mayor en el sector público. ¿Eso qué significa? Que se está incentivando clarísimamente que la gente quiera ser funcionaria. Y no es malo que haya funcionarios. Yo creo que tiene que haber una arquitectura de Estado que sea sólida, que sea buena, que sea... Pero claro, si por el otro lado tienes un entorno en el que emprender está penalizado, en el que ser autónomo es un infierno, en el que los incentivos que está poniendo el sistema es a que la persona que tiene alguna idea o ganas de emprender o la intuición de que igual se lo puede montar por su cuenta y puede aportar valor y puede tal, está absolutamente desincentivado. Yo creo que aquí está un poco la cuestión de los incentivos, ¿no? ¿Qué estamos fomentando? El Estado tiene que estar, los funcionarios ojalá cobren mucho y seamos capaces de pagarlo porque las eficiencias y las productividades son cojonudas y los servicios son buenísimos. Pero a día de hoy, si la diferencia entre la productividad y la remuneración hay un diferencial de esa escala, estás mandando un mensaje a una sociedad completamente contrario a innovar, a arriesgarte y a salir de tu área de confort. Sí, yo iba a decir precisamente con esto, antes de que intervinieses, iba a ir un poco por esa línea, porque dentro de todo mi entorno, familiares míos que son jóvenes y con mucho talento, es decir, con pues una capacidad intelectual muy alta y sacando muy, muy buenas notas en la carrera universitaria y haciendo posgrados y demás, y todos están opositando, o sea, no hay ni uno que quiera emprender. Entonces, digo, algo está fallando aquí de que el talento bueno
se está yendo al servicio público, que oye, estaría muy bien que digas, oye, parte de todos mis primos, ¿no? que son jóvenes y que les mando un saludo desde aquí, tienen mucho talento, oye, que haya un 30%, un 40% que quieran ser funcionarios, pues oye, me parece normal, pero todos, hay algo yo creo que está fallando. No sé, Ana, cómo ves esto que comentaba Antonio, que me parece súper interesante. Es interesante porque es como un cambio cultural por las generaciones que van pasando, ¿no? Yo pienso en mis padres o en mis abuelos y ellos, el mensaje que te daban es tú encuentra un trabajo que vas a estar allí toda tu vida, con lo cual tiene que gustarte mucho porque vas a pasar 20, 30, 40 años allí trabajando, con lo cual se buscaba esta estabilidad y esta seguridad, ¿no? Luego, quizás también por el contexto económico que hemos tenido las otras generaciones, nos hemos tenido que buscar mucho más la vida y es normal que cada 3 años alguien esté saltando de empresa. Y antes se veía como algo negativo, ¿no? Es decir, ¿por qué ha saltado? Lo han echado, no es bueno. Es decir, buscábamos siempre la parte negativa del hecho de cambiar de empresa y ahora también la mentalidad ha cambiado. Ahora lo vemos como algo bueno. Ostras, qué bien, esta persona ha pasado por todas estas empresas. Esto significa que tiene muchísimo más bagaje, tiene una visión mucho más amplia porque ha experimentado sectores diferentes, empresas diferentes, equipos diferentes. Con lo cual, es curioso cómo va cambiando la mentalidad de los dos lados, ¿no? Desde el punto de vista de que trabajo a cómo se ve desde fuera. Entonces, es muy interesante esto que comentáis de esta canalización de la mano de obra hacia la oferta pública, que al final, desde el punto de vista empresa pública, es una mano de obra muy cara, por lo que está comentando Antonio a nivel de productividad, ¿no? Al final estás pagando muchísimo más por menos resultados. Es un poco incoherente con lo que buscamos a nivel de innovación. Entonces, es verdad que lo que está pasando es que no estamos fomentando la innovación y el hecho de que alguien emprenda. Y esto tiene que ver a nivel cultural, tiene que ver también a nivel de la educación, de lo que comentábamos al inicio, esta aversión al riesgo, el entender que el fracaso no es una lápida que te pongas en tu currículum, sino todo lo contrario, ¿no? Fracasar es una oportunidad de aprendizaje. Y de allí lo ideal es que te lleves unos aprendizajes que luego pues no vuelvas a replicar en los errores, ¿no? Sino que vayas aprendiendo y puedas ir iterando y ir, aprendiendo con toda esa trayectoria. Entonces, hay este punto cultural y educacional que creo que es muy importante. Y volviendo al inicio, cuando comentaba Juan Ramón el tema de la tecnología a la hora de crear empresas en otros países que quizás es más ágil a nivel burocrático, la tecnología puede ayudarnos mucho aquí en España a automatizar muchos trámites para que sea también mucho más ágil. Es decir, que crear una empresa sea una cosa que puedas hacer en una fracción del tiempo de lo que ocupa hoy. Esto hace años, nosotros montamos una empresa hace 8 años y la montamos en Estados Unidos porque queríamos, aquí en España, y replicamos en Estados Unidos porque queríamos levantar allí financiación y constituimos la empresa allí a través de un formulario en una web desde aquí. No tuvimos ni que pisar suelo estadounidense y en menos de 3 días teníamos todos los papeles y la constitución hecha ahí. Pues esto hace 8 años. Esto tendría que poderse hacer hoy en España. Bueno, de hecho, el caso de Estonia en ese sentido es muy ilustrativo, ¿no? Justamente Estonia ha implantado ese sistema y uno de los pocos focos de innovación tecnológica que hay en la Unión Europea está justamente en Estonia, en los Bálticos, ¿no? Entonces, incluso dentro de Europa tenemos experiencias no tan prometedoras quizá como las de Estados Unidos o China, pero que nos deberían mostrar algunos de los pasos que deberíamos estar iniciando ya o que deberíamos haber iniciado hace mucho tiempo, ¿no? Sí, yo, por añadir un poco con lo que estáis diciendo, es un poco, en resumidas cuentas, lo que estamos hablando, que todo tiene que ver mucho. Hay una parte en España que tiene que ver mucho con la cultura, efectivamente, pero esa cultura se puede dar la vuelta, ¿no? E incluso ya no solo desde pues, divulgadores, como es nuestro caso y demás, de hacer visible pues, este problema, pero también de las instituciones. Y el problema es ese, ¿no? Que desde las instituciones lo que se está incentivando es que el sistema sea exactamente el mismo y se promete mucho, pero no se termina por hacer nada, ¿no? Y eso es lo que me preocupa de cara a España y por eso la fuga del talento de la que hablaba antes, de muchos nómadas digitales yéndose a otros países, yéndose a Andorra, a Suiza, a Portugal incluso, que lo tenemos aquí al lado. Y me parece preocupante que se vea así, ¿no? Y que incluso al emprendedor se le trate como el malvado empresario, ¿no? Que tiene que pagar impuestos y pagar más sobre la sociedad, cuando estás incentivando un sistema cada vez más grande y cada vez más insostenible a largo plazo. Y esto, un poco para llegar a la conclusión final, que quería preguntaros a todos, desde España, ¿qué podemos hacer para que esto se revierta? Antes lo hemos tratado un poco así con pinceladas, pero vosotros, ¿qué medidas haríais para
evitar que el talento se nos vaya, que se puedan hacer mejor las cosas a la hora de constituir una empresa, de favorecer el emprendimiento. Es decir, es cierto que en España depende mucho del marco europeo, como bien decía antes, pero también se pueden hacer cosas desde aquí, ¿no? Para vosotros, ¿qué se debería hacer? Si quieres, Antonio. Tío, es una pregunta complicadísima, la verdad. O sea, porque hay parte de uno que dice, no, la única solución es tirarlo todo a la basura y volver a empezar, ¿no? Y bueno, pues quizás sería una forma interesante, ¿no? Aprendiendo de todos los errores, poder empezar con un papel en blanco, ¿no? Pero claro, eso no tiene sentido, es imposible, es inviable. Yo creo que hay que poner los incentivos en su sitio. O sea, tenemos que reorganizar la forma en la que la gente está incentivada para que la gente entienda que aportar valor a la sociedad es algo bueno, para que la gente vuelva a verle sentido a trabajar, a esforzarse, porque estás buscando una mejora en tu sociedad, en tu mundo, que se deje de ver a los emprendedores como gente que lo único que busca es lucrarse a costa de otras personas. O sea, hay un tema cultural de fondo muy gordo que es muy difícil de cambiar, porque cambiar una norma es fácil, cambiar una cultura es súper complicado. Y lo que sí que creo es que hay herramientas. O sea, la realidad es que España está en un lugar del mundo, en un momento del mundo y con unas condiciones bestiales. Y creo que la inteligencia artificial, o sea, esto estaría genial que Juan Ramón lo estudiara, que desde la parte académica. ¿Qué potencial tiene la inteligencia artificial en los próximos años de eficientar procesos y de reducir costes en la administración pública? Es que probablemente el número que salga nos escandalice. O sea, la capacidad probablemente que tenemos a día de hoy con las herramientas que existen, que no digo que tengamos que desarrollar una inteligencia artificial española pública, no se trata de eso, se trata de con las herramientas que hay, con el talento que existe, poniéndolo al servicio de una administración que tiene que volver a entender que su fin es dar el mejor servicio a la población y a la gente y a los ciudadanos para que puedan prosperar, con esas ideas claras. ¿Qué potencial hay de aplicar la tecnología para mejorar las eficiencias y los costes y que todos podamos sacar mucho más rendimiento de cada euro público invertido? El número debe ser, pero bestial. Sí, no sé si Juan, ya que te decía esto, por añadir un poco sobre esta cuestión que comentaba. Al final la innovación en el ámbito empresarial es la conjunción, digamos, de tres elementos, al menos hasta el momento, ¿no? La inteligencia artificial probablemente cambie bastante las reglas de juego, pero al menos hasta el momento ha sido la conjunción de tres elementos. El científico, si lo queremos llamar de alguna manera, el investigador, el financiador y el emprendedor o el empresario, ¿no? Es la confluencia de esos tres agentes, el que tiene una visión empresarial, el que financia esa visión empresarial y el que tiene el conocimiento científico para volver técnicamente posible esa visión empresarial, lo que consigue hacer avanzar el progreso y convertirlo sobre todo en el progreso técnico y convertirlo en productos viables y al alcance de las masas. Entonces, bueno, hay muchas cosas que arreglar, desde luego, pero creo que estos tres elementos o estas tres partes del proceso innovador en España están fatal. Por tanto, sería un comienzo. La parte científica e investigadora, pues todo el sector educativo. Educación pública y privada, hiperregulada dentro de España y enfocada no a conectarse con la empresa, sino más bien a realimentarse internamente en una especie de competición por el estatus de publicaciones, muchas de las cuales, la inmensa mayoría de las cuales no tienen ningún valor ni académico ni aplicado. Financiación, lo hemos hablado antes, el subdesarrollo del mercado de capitales en Europa, pero también en España. El mercado de capitales no solo, que también lo mencionaba antes Antonio, para las startups, sino también, startups y la fase inicial de capital riesgo, sino también para crecer. Es
decir, un capital más de crecimiento, de oye, ya he alcanzado un cierto tamaño, mi empresa es viable, gana dinero, pero necesito escalar, necesito pasar de mediana empresa a gran o muy gran empresa. De eso hay muy poco en España y también es un cuello de botella de financiación importante. Y por último, la pata empresarial, pues toda la de regulación, de creación de empresas, gestión de la empresa, los que hemos hablado, también podríamos meter ahí los impuestos que recaen sobre la empresa, sobre el empresario, sobre el accionista, sobre el investigador. Y bueno, no todo es competencia de España, no es todo lo que hay que hacer, pero creo que sería un buen comienzo. Sí, Ana, por cerrar esto de un poco ver algo de luz, ¿no? De soluciones que se puedan aplicar. Sí, yo pienso que tengo una visión un poco más optimista, ¿no? Yo creo que muchas veces lo fácil es pedir, ¿no? O esperar a que las cosas pasen, y pienso que nosotros los emprendedores autónomos somos el tejido grueso de la economía de España, y eso, al final, si queremos que las cosas cambien, tenemos que hacer algo nosotros también, no esperar, sino actuar. Entonces, sí que es verdad que, bueno, en España tenemos varios hubs tecnológicos, en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Málaga. Sí que desde, evidentemente, el gobierno se puede incentivar, se puede potenciar o se puede facilitar el crecimiento de estos hubs, que luego, de rebote, van a facilitar la creación de nuevas empresas. Y luego está el tema de la educación, que sí que es algo que es relevante, ¿no? Os lo comentaba Antonio. Hay a veces poca enseñanza de la cultura de esforzarte, pero no esforzarte por ganar dinero, sino esforzarte por hacer algo que cambie el mundo. Es decir, empoderar a los niños y las niñas, decir, oye, tú puedes hacer algo con tus manos, con tu cerebro, con tu trabajo, que pueda tener un impacto positivo más allá del dinero que puedas generar. Entonces, pienso que es importante transmitir la gratificación incluso de tener un propósito y de hacer algo que te permita a ti alcanzar ese propósito más allá del retorno económico que puedas tener, ¿no? Entonces, sí que hay organizaciones y entidades que, pues, se esfuerzan en hacer divulgación, o vosotros, por ejemplo, ¿no? Pero hacen divulgación y ponen a la luz y dan visibilidad a referentes en el mundo del emprendimiento, que eso también es necesario, ¿no? Para que los niños tengan a alguien a quien no admirar, pero, como se dice, el look after, ¿no? Yo me proyecto a mí mismo en esa persona a futuro, y que tú tengas referentes que sean también nacionales y no solamente internacionales, que es como lo fácil, ¿no? Luego, pienso que también sobre el tema de la inteligencia artificial que comentabais, hay una estadística que es graciosa, o anecdótica más que graciosa, es que España es el país número 4 de la Unión Europea en uso de inteligencia artificial, con lo cual decir, wow, pues estamos de los primeros en Europa, pero somos el número 14 en formación en inteligencia artificial, con lo cual esto es muy a la española, ¿no? De usar algo sin saber, bueno, y aprenderé sobre la marcha y a ver qué pasa. Entonces, bueno, esto también es algo que tenemos que cambiar y tenemos que ir mejorando, porque si la tecnología y la inteligencia artificial pueden aportar muchísimos beneficios, pues al menos sepamos utilizarlo de una manera que sea correcta y buena y favorable. Y esto ya es también una necesidad en el mercado laboral, porque creo que es ya más del 66% de las empresas, según LinkedIn, que están contratando a nuevo personal, están exigiendo que tengan conocimientos mínimos, o sea, básicos y avanzados de inteligencia artificial. Con lo cual, esto tiene que ser una llamada a ponernos las pilas todos para poder, bueno, formarnos y no quedarnos atrás a la hora de emprender y a la hora de mejorar nuestro trabajo, tanto sea en el sector público como en el sector privado. Completamente. Ana, con cierre... Sí. Antonio, sí. Iba a decir que Ana toca un tema que me parece la leche, que es a nivel de los incentivos, ¿no? Creo que tenemos que cambiar por completo esa visión de cuáles son las razones por las que alguien emprende, porque no sé en tu caso, pero yo desde luego en el mío, que además he tenido la suerte de emprender en entornos de impacto, el incentivo principal de la mayoría de gente que conozco no es económico para montar una empresa. Y además es que es tal cual, o sea, el incentivo tiene que ver con creatividad, tiene que ver con generación de impacto, tiene que ver con muchas cosas que no son pasta. La pasta es, oye, pues un resultado positivo, deseable, pero la gente no cambia su vida y no asume los riesgos que hay que asumir para emprender por dinero. Luego habrá gente que sí, en entornos y demás, pero yo esa es mi experiencia, la verdad, como en el mundo del emprendimiento, y creo que no se trata tanto de conseguir que la gente emprenda por un incentivo económico, se trata simplemente que la gente que emprenda con el nivel de riesgo que asume, en todos los sentidos, riesgo económico, riesgo personal, riesgo para tu salud, riesgo, o sea, son muchos riesgos, el nivel de riesgo que asumes por lo menos compense y no salgas de ahí potencialmente escaldado para el resto de tu vida económicamente, que es lo que pasa muchas veces.
Yo, por cerrar el tema, que me parece muy interesante, y dar por carpetazo el capítulo, que han sido unas aportaciones geniales, la verdad que yo creo que a la audiencia le va a gustar, y espero que dejéis ahí abajo vuestros comentarios de qué os parece esta charla y que sea instructiva. Pero yo creo que hay una base cultural, por cerrar un poco mi opinión, ¿no? Que es lo que comentabais, que es muy difícil cambiar y que con mensajes y un poco martillando por ahí, como decía también Ana, ¿no? Desde el punto de vista de la formación, de la educación y demás, yo creo que se consigue mucho, va a costar bastante, pero la comparativa, por ejemplo, con Estados Unidos a España, que es a lo que habría que aspirar en el emprendimiento o como el modelo a seguir en ese sentido. Tú cuando vas a Estados Unidos, que lo hemos visitado todos, ¿no? Y hablas con empresarios de allí, yo en mi caso más con el mundo de la industria financiera y gestores de fondos y que se han montado sus gestoras allí y demás, y bueno, se han equivocado como todos y han tenido pérdidas, pero eso les ayuda, es increíble, ¿no? Como la mentalidad es completamente diferente, eso les ayuda para decir, bueno, me equivoqué en esto, pues ahora voy a conseguir financiación y como ya sé dónde están los errores, pues voy a lanzar una segunda idea para escalarla y, bueno, recuperar lo que he perdido y hacer esa idea rentable, ¿no? Y aquí pierdes y ya olvídate, entonces me voy a otra cosa y dejo de emprender. Entonces yo creo que hay mucho por hacer, creo que ahí tenemos un espejo en que fijarnos, también lo que está haciendo desde China y bueno, también ver los fallos que tienen los dos ámbitos, ¿no? Así que, bueno, en fin, veremos. Para mí ha sido un placer contar con vosotros, con Juan también, Antonio y Ana, encantados y bueno, espero que os hayáis sentido cómodo aquí, que siempre es lo que pretendo. Y nada, muchísimas gracias a los tres. Pues muchas gracias, hasta la próxima. Muchas gracias, ha Gracias sido un por la placer. invitación y encantado de haberos conocido.